Buenos días a todos. Soy la doctora Irene García Morales, que trabajo en la unidad de epilepsia del Hospital Clínico de Madrid. Colaboro también en el programa de epilepsia del Hospital Ruber. Quiero agradecer la invitación a participar en este congreso y os voy a hablar del tratamiento farmacológico y, bueno, daré unas pinceladas del tratamiento quirúrgico de la epilepsia en el adulto. En primer lugar, algo fundamental, y es cómo actuar ante una crisis epiléptica. Yo creo que es algo que todos debemos saber. Y es que, bueno, la típica imagen esta de intentar meter a alguien algo en la boca cuando tiene una crisis es algo que debemos olvidar. Quería empezar por esto porque son las medidas iniciales básicas que todo el mundo debe conocer. Y esto es lo que debemos hacer cuando alguien tiene una crisis. En primer lugar, lo que no debemos hacer, no debemos restringir los movimientos, no debemos introducir nada en la boca y tampoco debemos administrar ni bebidas ni alimentos, porque el paciente se puede atragantar. Hay que evitar que se lastime, esperar a que se pase la crisis y luego colocarlo en la posición de seguridad. En ese momento sí que podremos explorar si tiene algo en la boca, pero en el momento de la crisis la contracción de la mandíbula va a ser tan fuerte que no podremos abrir la boca. Hay otras cosas importantes respecto a la epilepsia y respecto a las restricciones que hay que tener en un paciente que tiene epilepsia. Entonces, en general, un paciente que tiene una epilepsia que está mal controlada y que tiene crisis todas las semanas o todos los meses no debería conducir. Es diferente si un paciente tiene crisis solo durante el sueño. En ese caso, sí puede conducir porque las crisis ocurren solo durante el sueño, pero si no, en principio, hay que evitar coger el coche. En España, la restricción es que uno debe estar un año sin tener ninguna crisis para poder conducir. Por otro lado, es importante evitar baños en sitios cerrados y en solitario. Baños me refiero en una bañera, porque si estás solo en una bañera y tienes una crisis te puedes ahogar. Sí te puedes bañar en el mar, en una piscina, en un lago. Si alguien sabe que te estás bañando, no te debes ir solo. Luego hay que tener cuidado con los fuegos, con las hogueras, cocinar con fuego, porque si te da una crisis hemos visto también casos de quemaduras. Y luego el alcohol, es importante evitar el alcohol en exceso. Tomar alcohol de vez en cuando, bueno, pues podría ser, pero tomarlo en exceso hay que evitarlo. Y otra cosa que a veces también ocurre es que el paciente que toma alcohol pues decide no tomar la medicación porque no quiere mezclar con alcohol y eso es todavía peor. La medicación hay que tomarla siempre y ahora iremos dando este tipo de pautas. ¿Qué cosas se pueden hacer? Pues se puede hacer casi todo en un paciente que tiene epilepsia, cuando la epilepsia no es muy severa. Entonces, puedes hacer deporte, puedes ir al colegio, puedes estudiar, puedes trabajar en casi todo. Ahora diré lo que no se puede trabajar, jugar, tener pareja, tener hijos. Se puede dar lactancia con la mayoría de los fármacos, luego lo hablaremos. Entonces, esto también es importante saberlo porque un paciente con epilepsia muchas veces se le limita demasiado la vida y esto no tiene que ser así. En España, por ejemplo, tú puedes trabajar en cualquier cosa, excepto ser conductor de autobuses, de trenes, ser piloto de un avión, conducir cualquier transporte público en el que lleves a gente. Eso no lo puedes hacer. Tampoco debes trabajar en trabajos que supongan el manejo de maquinaria peligrosa y, sobre todo, no trabajar en un trabajo que implique que tengas que manejar armas. ¿Y cómo es el tratamiento con fármacos de la epilepsia? ¿Cuál es la solución para conseguir que la mayoría de la gente tenga, bueno, pues pueda llevar una vida normal? Lo primero que hay que decir es que la mayoría de los pacientes con epilepsia, hasta un 70-75%, se controlan con la medicación, con fármacos. Solo hay un 20, 25, 30% que es refractario a la medicación. Eso sí, hay que saber elegir el fármaco, saber dar las dosis adecuadas y controlar bien al paciente para que esto sea posible. Pero que sepáis que realmente la mayoría de los pacientes con epilepsia, si se tratan con un fármaco adecuado, puede estar controlado y llevar una vida prácticamente normal. ¿Cuándo debemos iniciar el tratamiento? Pues hay que iniciar el tratamiento cuando hay un diagnóstico claro de epilepsia. Y esto es importante porque sabéis que muchas veces pues hay episodios de pérdida de conciencia como un síncope, como cosas que ocurren durante el sueño, a veces un dolor de cabeza que te deja muy machacado y que tienes así como alteraciones visuales, lo que llamamos una migraña con aura, se puede confundir. Entonces es importante que lleguemos a tener un diagnóstico claro de epilepsia.
Sabéis que la definición de epilepsia es una situación que perdura en el tiempo y que predispone a tener crisis y además asocia unas alteraciones biológicas, psicológicas y cognitivas. Entonces, esta es la definición de epilepsia. De forma práctica, la Liga Internacional de la Epilepsia nos ha facilitado un poco la vida y nos ha dicho que cualquier paciente, cualquier persona que tenga una crisis epiléptica y que haya factores de riesgo que asocien una mayor probabilidad de que vaya a tener crisis, pues se debe tratar. Con esto ya podemos iniciar el tratamiento de la epilepsia. Hay que excluir causas agudas de crisis como alteraciones metabólicas, es decir, que un paciente no tenga una hipoglucemia y por eso esté teniendo crisis, o tenga una hiponatremia y por eso esté teniendo crisis, o tenga una intoxicación etílica o de cualquier otro fármaco y por eso esté teniendo crisis. Entonces, una vez que excluimos esto, si un paciente tiene una crisis, si hay factores de riesgo que indiquen que puede tener más crisis, deberíamos iniciar el tratamiento. Hay que considerar siempre la situación clínica y personal del paciente antes de empezar el tratamiento, ahora lo veremos. ¿Y cuál es el riesgo de recurrencia? ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Pues fijaros, cuando un paciente es la primera vez que tiene crisis, pero tiene varias en un día, pues ahí ya deberíamos iniciar el tratamiento. Si tiene una crisis, pero hacemos un electroencefalograma y tiene una alteración que puede ser o bien una lentificación o actividad epileptiforme, también hay que iniciar el tratamiento. Si hay una lesión en las pruebas de imagen, en la resonancia, en el escáner, que se asocia a epilepsia, también hay que iniciar el tratamiento. Si hay antecedentes de crisis febriles, antecedentes familiares, en esos casos es verdad que es más polémico, pero en general yo creo que se debe iniciar el tratamiento porque todo esto son factores que te indican que esa persona puede volver a tener crisis. Y luego, pues también ver la situación social del paciente. Si es una persona que está trabajando en un sitio en el que trabaja en altura o que tiene un trabajo en el que el tener una crisis le suponga un riesgo o tiene una situación social en la que eso vaya a suponer un riesgo, pues también se puede plantear el inicio del tratamiento aunque solo tenga una crisis y no haya alteraciones en las pruebas de imagen. ¿Con qué debemos empezar? Pues claramente empezamos, si ha habido dos crisis en día diferente, eso está claro. Si hay una crisis y hay una alteración en el electro, una lesión en la resonancia o factores personales, como os digo, que hagan necesario iniciar el tratamiento, pues se debe empezar el tratamiento para la epilepsia. Es importante que intentemos tener el diagnóstico lo más seguro posible y para eso es muy importante hablar con el paciente y con las personas que han estado con él cuando ha tenido la crisis, para que nos den los datos necesarios para que sepamos que es una epilepsia y que no ha sido una lipotimia, un síncope, que no ha sido un infarto cerebral, es decir, cosas que a veces se pueden confundir. Y luego es muy importante individualizar, no podemos generalizar, hay que ver a la persona que tenemos delante, no tenemos a un paciente con epilepsia, tenemos a José Ramírez con epilepsia, a María Pérez con epilepsia, que cada uno de ellos tiene unas circunstancias que hay que considerar. Estos son los fármacos que tenemos ahora mismo en el mercado, faltaría por añadir Cenovamato. Entiendo que, bueno, pues no todos estos fármacos están disponibles en todos los países y quizá pues los que sí están disponibles y que los que la Liga Internacional con la Epilepsia consideran que son fármacos imprescindibles son estos que os muestro aquí. También la lamotrigina creo que está incluida, pero realmente son estos muchas veces con los fármacos con los que nos tenemos que manejar. ¿Y qué esperas de un fármaco? Pues que controle las crisis, lo primero, ¿no? Es que es importante que controle las crisis, pero además que sea fácil de usar, que tenga pocos problemas, que tenga pocos efectos adversos. ¿Y cómo empezar? Pues realmente tenemos que empezar con un solo fármaco, no tiene sentido que empecemos con dos a la vez, hay que empezar con uno, es lo que llamamos monoterapia, y hay que dar la dosis mínima que sea eficaz. Con eso, con dosis, fijaros, de carbamazepina de 400, fenobarbital de 50, el levetiracetam, que también está disponible en la mayoría de los países de 1000, valproico de 1000, con estas dosis, que no son muy altas, se controlan hasta el 50% de los pacientes y esto es algo, bueno, pues es un porcentaje importante. Estos son diferentes fármacos que están disponibles en el mercado y estos son las dosis a las que se suele iniciar y a las que se suele mantener, ¿no? Aquí lo veis.
Es importante ajustar al peso, porque no es lo mismo dar un fármaco para una persona de 40 kilos que para una persona de 80. Entonces sí que debemos saber que las dosis, aunque más o menos son estándar en el adulto, pero que muchas veces tendremos que ajustar al peso y a otras pastillas que esté tomando el paciente que puedan interferir con estos fármacos. Aquí seguimos. Estos son, digamos, los fármacos, bueno, los he ido poniendo por orden de lista. Digamos que los más nuevos son, por ejemplo, la lamotrigina, que aunque ya no es tan nueva, pero el levetiracetam, la oscarbazepina, topiramato, zonisamida, todos estos son fármacos de los últimos años y que la ventaja que ofrecen sobre los antiguos, sobre el valproico, la carbamazepina, realmente no es mayor eficacia, no se ha conseguido demostrar que sean más eficaces. Lo que se ha conseguido demostrar es que son fármacos que tienen menos efectos adversos. Aquí seguimos con fármacos que estos sí que son más nuevos, la cosamida, eslicarbazepina, retigabina, que ahora se ha tenido que retirar por efectos adversos, perampanel, y todos estos fijaros que aunque las dosis son estándar, yo insisto en el que de alguna manera sí que tenemos que ver y ver al paciente que tenemos delante y ver más o menos el peso y ajustar la dosis al peso. Estos son fármacos que están disponibles por vía intravenosa. Esto es importante cuando el paciente está ingresado en un hospital y, por ejemplo, tiene un cuadro gastrointestinal que no puede comer, o es un paciente al que le van a operar y le dejan en dieta absoluta. Entonces, o bueno, cuando el paciente está con unas crisis graves, con alteración del nivel de conciencia y no puede tragar. Entonces es importante que dispongamos de fármacos que se pueden administrar por vía intravenosa. Y estos son los fármacos que tenemos por vía intravenosa. El levetiracetam y la lacosamida son los fármacos más nuevos y a diferencia del valproico, la fenitoína o las benzodiazepinas, son fármacos muy seguros que puedes administrar de forma rápida a dosis altas con la seguridad de que probablemente no va a ocurrir nada. Con la fenitoína tenemos que tener cuidado si un paciente tiene algún problema de arritmia cardíaca o de bloqueo, también hay que controlar la tensión, y con el valproico en principio tampoco hay que controlar mucha cosa porque es un fármaco bastante seguro. ¿Y qué va a determinar la elección que elijamos un fármaco u otro? Pues hay muchas cosas, ¿no? En primer lugar, el que el paciente sea un hombre, una mujer, la edad va a determinar la elección. Las comorbilidades que tenga, es decir, si un paciente tiene, ahora lo iremos viendo, tiene dolores de cabeza, pues se puede elegir un fármaco que también ayude a controlar los dolores de cabeza. Si tiene problemas de ánimo, hay que elegir un fármaco que vaya bien también para el ánimo. Y luego el tipo de epilepsia. No todos los fármacos son iguales de eficaces para todas las epilepsias. Y es importante por eso que por lo menos sepamos si es una epilepsia focal o generalizada, porque ahora veremos lo que puede ocurrir con una epilepsia generalizada si se le da un fármaco que no es adecuado. Siempre en la balanza hay que tener, por un lado, el control de crisis y el efecto adverso, es decir, dar un fármaco que controle las crisis pero que no deje al paciente muy dormido o que se le caiga el pelo o que le haga engordar, en fin, hay una serie de cosas que hay que vigilar, que sea mujer o hombre y la edad del paciente. Y luego hay que tener un control durante el tratamiento. Lo primero de todo es que tenemos que intentar saber que el paciente se toma la medicación, porque a veces el paciente está teniendo crisis, creemos que es una epilepsia refractaria y lo que ocurre es que no se la toma. Esto suele ocurrir más pues, con gente joven, en adolescentes, que no aceptan la enfermedad y que no quieren tomar la medicación, pero también en adultos que a veces pues, tienen problemas psiquiátricos, que tampoco aceptan la enfermedad y entonces no se toman bien la medicación. Entonces, en primer lugar, ¿qué controlamos? Pues si hay una mejoría en el número de crisis o si hay una mejoría en la intensidad, que esto a veces también es importante, que el paciente se quede sin crisis convulsivas y solo se quede con crisis parciales. Esto pues también es un avance. Y luego, por otro lado, tenemos que evitar pues, los efectos adversos. Conviene hacer una analítica, sobre todo con los fármacos antiguos, pero también con los nuevos, porque a veces aparecen cosas que no estaban descritas y que en un paciente, como os digo, que hay que individualizar, pues pueden ocurrir. El peso, el ánimo. Y luego también hablar con el paciente sobre lo que les preocupa, sobre lo que les está generando la medicación, ¿no? Porque muchas veces para ellos es un problema. Vamos a empezar con la epilepsia generalizada, porque esta epilepsia es una epilepsia en la que si tú das un determinado tipo de fármacos puedes provocar un problema como ahora vamos a ver. El fármaco de elección es el valproico, el de Paquines se llama aquí en España. Hay que vigilar porque puedes aumentar de peso y a los varones, bueno, también a las mujeres se les puede caer el pelo. El fenobarbital también puede servir para controlar las crisis con convulsiones.
El levetiracetam, la lamotrigina también es buena, pero el levetiracetam tenemos que tener cuidado porque puede alterar el ánimo. La lamotrigina es otra buena opción, pero hay que tener cuidado porque puede provocar unas lesiones cutáneas que pueden ser graves. ¿Y qué no debemos usar? Pues no debemos usar los que llamamos fármacos que actúan sobre canales de sodio. Y estos son carbamazepina, fenitoína sobre todo. ¿Por qué? Pues fijaros lo que le pasó a este chico. Este es un chico de 34 años que es abogado, le diagnostican de epilepsia y piensan que es una epilepsia focal, ¿vale? Y entonces, pues primero empiezan con fenobarbital, pero luego le ponen carbamazepina. Y aparentemente se queda sin crisis, no vuelve a tener crisis convulsivas. Pero la madre del paciente dice que está inatento, que cuando llega del trabajo, pues que no es él, que está totalmente ido. Él dice que no, él no niega totalmente esto, él incluso conduce durante ese tiempo y dice que a él no le pasa nada. Y fijaros lo que le pasaba a este paciente. Lo ingresamos en el hospital haciendo caso a lo que decía la madre y a esas alteraciones que tenía. Y fijaros, el paciente está aparentemente normal. Esto es un electro, esto es una prueba de vídeo EG en la que puedes ver al paciente y a la vez ver el electro. Y estos son descargas de punta onda generalizada, ¿vale? Y ahora veréis que el paciente aparentemente está normal, pero cuando la enfermera le pregunta, ahora veréis, no va a ser capaz de responder bien a las preguntas porque está en un estatus de ausencia. ¿Y esto por qué? Pues esto es porque la carbamazepina es muy buena para controlar las crisis focales o las crisis con convulsiones, pero puede empeorar las ausencias. Entonces, fijaros, va a tardar un poquito. Mira, aquí se le pasa, ¿vale? Y ahora se mueve, ¿vale? Y ahora va a poder hablar. Fijaros, ahora él va a hablar. ¿Ves? Aquí habla. Él está diciendo que se quiere ir, que no aguanta. Y fijaros, empieza otra vez esto, ¿vale? Fijaros que queda más parado. La enfermera le pide que levante el brazo, pero levanta el brazo izquierdo en vez del derecho. Es decir, está confuso. Y esto puede ocurrir si tú a un paciente con una epilepsia generalizada le pones carbamazepina. Entra en estatus de ausencia. ¿Vale? Entonces, esto es algo importante para saber. En epilepsia focal, pues podemos tener diferentes tipos de crisis. Tenemos crisis parciales que ahora se llaman con alteración de conciencia, y crisis que luego evolucionan a crisis con convulsiones. Para este tipo de crisis tenemos carbamazepina, tenemos levetiracetam, tenemos lamotrigina. La mayoría de fármacos se pueden dar en una epilepsia focal, porque a diferencia de la generalizada, aquí no hay ningún fármaco que vaya a empeorar las crisis en general. Lo que ocurre es que luego hay pacientes que les sienta mal un fármaco y bueno, y se lo das y aparentemente es un fármaco que le tendría que ir bien y a él le sienta mal. Y esto es algo que siempre tenemos que tener en cuenta, que aunque el fármaco sea adecuado para la epilepsia que tiene el paciente, a este paciente en concreto le puede sentar mal. Y esto es algo que tenemos que saber. Entonces, una vez más, ¿qué nos determina la elección? Pues el tipo de crisis y lo que estábamos diciendo, ¿no? Entonces, fijaros otro ejemplo, teniendo en cuenta esto que acabamos de decir. Esta es una mujer de 43 años que está obesa, tiene un problema de obesidad, tiene un trastorno de conducta y además tiene antecedentes de crisis febriles. Y lo que cuenta es que son unas crisis en las que hace unos movimientos así repetidos con la boca y luego a veces tiene crisis que evolucionan a convulsivas. Pero estos son los datos que nos pueden ayudar a elegir qué fármaco escoger, porque la carbamazepina puede ser una buena opción, el fenobarbital puede ser una buena opción, pero en alguien que tiene tendencia a la obesidad y que tiene problemas del ánimo de conducta habría que evitar el levetiracetam, y en alguien que tiene obesidad habría que evitar el valproico, ¿no? Entonces, fijaros que estas cosas nos determinan la elección. Este era el tipo de crisis que tenía esta paciente. Este es un vídeo por la noche y fijaros. Aquí empieza la crisis, ¿vale? Mirad, es muy sutil, tiene unos movimientos con la boca, está un poco confusa y muchas veces
Si no tienes un electro que te registre esas crisis, no sabes exactamente qué le ocurre a la paciente, porque realmente lo único que le ocurre es que mueve la boca de forma repetida y poco más. Otro caso, fijaros, un chico en este caso con un síndrome depresivo y con unas cefaleas tipo migraña que tienen ahora. Tiene una primera crisis a los 14 años y luego tiene crisis durante el sueño, que da como movimientos bruscos, patadas, que esto muchas veces ocurre en las epilepsias frontales y es a veces difícil de diferenciar. Pues la carbamazepina es un buen fármaco para las crisis que ocurren por la noche, para las crisis focales y además va bien para el ánimo. El fenobarbital también y el valproico podría ir bien porque sirve también para tratar la migraña. Otra opción es la lamotrigina. La lamotrigina también es un buen fármaco para la migraña y para la epilepsia. La zonisamida, que es un fármaco nuevo también, fijaros, estas serán las crisis de este paciente. Son crisis muy curiosas, fijaros lo que hace. Bueno, estas eran las crisis que tenía el paciente, crisis focales que ocurren durante el sueño y la carbamazepina, por ejemplo, para este caso sería una muy buena opción. Entonces, ¿qué tenemos que empezar? Un fármaco con dosis bajas, por ejemplo estos, aquí habría que incluir el levetiracetam, por ejemplo 500 cada 12, 250 cada 12, la lamotrigina, teniendo cuidado con las reacciones cutáneas, son fármacos para empezar. La lacosamida es otro fármaco que es bueno para empezar. Si falla el primero, se puede cambiar a otro, ¿no? E intentar una segunda monoterapia. Siempre los cambios conviene hacerlos de una manera progresiva, no se debe quitar un fármaco nunca de golpe. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Pues vigilar efectos adversos. Si el paciente nos dice que le tiene vómitos, que tiene diarrea, que le molesta el estómago, ajustar las dosis. Si se le olvida el fármaco, hay que decirle que es muy importante que no se le olvide, que hay que tomarlo todos los días, que lo lleve con él y que si se le olvida, debe tomarlo en cuanto se acuerde, no hay que esperar a la siguiente toma. Es muy importante evitar los olvidos. Y luego tomarlo a diario. No se debe decir, bueno, pues hay pacientes que dicen, no, yo me lo tomo cuando tengo crisis. No, hay que tomarlo todos los días. Y bueno, estos son, como ya os digo, fármacos que se utilizan en diferentes tipos de epilepsia. Y aquí, bueno, pues no nos vamos a contar todos, pero veis que en epilepsia generalizada se recomiendan unos, en epilepsia de ausencias otros, bueno, según el tipo de epilepsia se recomienda un tipo de fármaco. Y luego la comorbilidad, pues lo que decíamos, es importante controlar las crisis, pero que también el paciente tenga una buena calidad de vida. Y en ese sentido, pues si al elegir un fármaco que trata las crisis mejoramos el dolor de cabeza o mejoramos la depresión, pues mejor que mejor. Y si el paciente evitamos que también se ponga más obeso, pues mucho mejor. Para la migraña es bueno el valproico, también la lamotrigina, también la zonisamida. Para la depresión, carbamazepina es una buena opción, la lamotrigina es una buena opción. Y para la obesidad hay que evitar el valproico, por ejemplo, la zonisamida es una buena opción. Para la mujer en edad fértil, es decir, para la mujer que se quiere quedar embarazada, pues el valproico hay que evitarlo, porque cada vez salen más estudios que nos indican que puede suponer riesgo para el niño no solo de malformaciones, sino también riesgo de autismo y de otros problemas. Y de elección levetiracetam y carbamazepina y también la lamotrigina. Y es importante administrar ácido fólico unos meses antes de que la mujer se quede embarazada. Cuando la mujer está embarazada hay que mantener el ácido fólico, no hay que cambiar la medicación y hacer que las dosis del fármaco las reparta a lo largo del día. Y luego habrá que ajustar la dosis, porque a partir del segundo trimestre las concentraciones de los fármacos caen y es importante aumentar un poquito la dosis. De elección son estos fármacos con los cuales se puede dar lactancia, ¿vale? No hay que quitar, no, aquí ya no hace falta el ácido fólico, no hay que cambiar la medicación y la lactancia es posible. En todo caso, habría que evitarla con fenobarbital porque el niño se puede quedar muy dormido, pero con el resto de los fármacos puedes dar la lactancia. Lo que recomendamos es que des la lactancia antes de tomarte la medicación y siempre sentada y en un lugar seguro por si tuvieras una crisis mientras le estás dando de mamar al niño. Entonces, combinaciones de fármacos que pueden ir bien. Pues se ha visto que hay fármacos que juntos tienen una mayor eficacia que separado y mejor que con otras combinaciones de fármacos. Una de estas es el valproico y la carbamazepina en epilepsia focal. Hay que vigilar que a veces hay más toxicidad. Valproico y la lamotrigina tanto en epilepsia focal como generalizada.
Valproico y fenitoína en focales hay que evitarlo porque tiene muchos efectos adversos, y valproico fenobarbital se debería evitar por lo mismo, porque hay muchos efectos adversos. ¿Y qué efectos adversos hay? Pues mirar, mareos, sueño, náuseas, aumento de peso son los más frecuentes. Luego hay pacientes que pueden tener problemas en la piel y esto es importante vigilar, sobre todo con carbamazepina, con la motrigina, con los carbazepina. Y luego el ánimo, es muy importante que preguntemos al paciente cómo está, cómo se encuentra, porque hay fármacos que te alteran el ánimo. Importante repartir las dosis a lo largo del día, reducir o cambiar dosis si aparecen estos efectos adversos y explicar e informar siempre al paciente, que el paciente sepa lo que estamos haciendo y por qué le damos una pastilla, por qué le damos otra, por qué cambiamos la dosis, eso es muy importante. Fijaros, estos son efectos adversos asociados a los fármacos. Aquí los podéis luego ver y leer detenidamente. La mayoría de los efectos adversos, como os digo, son el mareo, el sueño, las molestias gástricas y generalmente estos, disminuyendo la dosis, se suelen controlar. Y otra cosa que podemos hacer es repartir la dosis a lo largo del día y eso también ayuda a que desaparezca. Entonces, la fenitoína, la carbamazepina y la lamotrigina son las que más se asocian a alteraciones cutáneas. Topiramato y zonisamida hay que tener cuidado porque pueden provocar litiasis renal. Valproico, fenitoína y carbamazepina pueden provocar problemas del hígado, pueden alterar el colesterol, los triglicéridos y pueden alterar los huesos y esto hay que vigilarlo. En las mujeres pueden producir alteraciones hormonales como el ovario poliquístico y esto es algo que hay que también tener en cuenta y controlar. Y a nivel psiquiátrico, pues el levetiracetam, la zonisamida, el topiramato pueden provocar depresión y cuadros psicóticos. Y luego vigabatrina, retigabina, topiramato, pues pueden producir problemas oculares y hay que hacer una revisión en el oftalmólogo más o menos una vez al año para evitar que esto ocurra. Es decir, que tenemos que tener en cuenta que al poner un tratamiento pueden aparecer efectos adversos. Hay que hablar con el paciente, preguntarle cómo se encuentra y prevenir estos efectos adversos e intentar solucionarlos. Y si no se solucionan, pues cambiar de fármaco. Luego, ¿qué otras cosas hay no médicas que son importantes? Pues la calidad de vida de los enfermos. Hay que tener en cuenta que tomar un tratamiento a veces para una persona joven es complicado, hay que facilitar el cumplimiento, tener en cuenta cuál es su situación laboral y la edad del paciente. Y teniendo todo esto en cuenta, pues hablar mucho con ellos e informarles y explicarles lo importante que es tomar la medicación y que vean la medicación no como un enemigo, sino digamos como algo que les facilita la vida y que les permite llevar una vida prácticamente normal. ¿Qué precauciones hay que tener con los fármacos? Sobre todo con el valproico hay que vigilar sangrados, porque a veces hay sangrado de encías y sangrados a otros niveles. La carbamazepina es importante vigilar el sodio, porque a veces baja mucho y esto es grave. El fenobarbital no se puede suspender de golpe y hay que evitarlo en lactancia. Dos pinceladas de la cirugía de epilepsia. La cirugía de epilepsia es otro tratamiento que utilizamos para tratar epilepsias que no responden a los fármacos. Entonces, cuando una epilepsia no se controla con 2 o más fármacos, a veces se intenta valorar si se puede operar. Esto es complicado porque a veces, bueno, pues lo primero que hay que hacer es, esto se utiliza solo para epilepsia focal, hay que delimitar muy bien cuál es el área de epileptógena y el área que podemos quitar y luego ver si se puede quitar, porque claro, si el área está cerca del área del lenguaje, pues no la puedes quitar, o si está cerca del área motora, no la puedes quitar. Entonces hay que estudiar muy bien al paciente y ver, bueno, qué es lo que podemos hacer por él si los fármacos no funcionan. La lobectomía temporal, es decir, quitar parte del lóbulo temporal, es de las más frecuentes, porque la epilepsia temporal es la epilepsia focal más frecuente. Muchas veces hace falta poner electrodos intracraneales para delimitar el área epileptógena y ver qué es la zona que se va a resecar. Y luego otros fármacos y otros tratamientos, pues hay fármacos que están en investigación y que se estudian en ensayos clínicos y que los usamos en el hospital y que, bueno, van saliendo pues cada 4 o 3 años van saliendo nuevos fármacos. Otra opción para algunos pacientes, aunque esto se utiliza más en niños, es la dieta cetógena, es decir, la dieta que evita los hidratos de carbono. Este tipo de dieta que te hace entrar en una cetosis sirve para tratar algún tipo de epilepsia y es algo que se puede hacer y es importante conocerlo. Luego hay dispositivos de estimulación eléctrica, la estimulación del nervio vago, la estimulación eléctrica cerebral, que también puede servir para tratar la epilepsia.
Y luego es muy, muy, muy importante que haya una buena comunicación del equipo médico sanitario, tanto entre los miembros del equipo como con el paciente, porque de alguna manera tenemos que intentar tratar al paciente como un ser, o sea, como una persona individualizar cada paciente, que el paciente pueda tener contacto con el equipo médico, con la enfermera, que pueda preguntar dudas de la medicación, que sepa cuando es una situación urgente, que sepan él y la familia reconocer las crisis y cuantificarlas para que podamos tener un control, que pueda identificar los efectos de la medicación y que le digamos, oye, mira, si te pasa esto, llámanos, que te podemos ayudar. Entonces es importante hablar mucho con el enfermo, darle un canal de comunicación para que pueda comunicarse con nosotros y muy importante informar, sobre todo hoy en día en la que estamos en una época en la que todo está en Internet y muchas veces los pacientes no nos preguntan y miran cosas en Internet y se informan mal y se angustian sin necesidad o se informan de las cosas de una manera no adecuada. Yo con esto finalizo. Quiero daros las gracias por la atención. Quedo abierta a preguntas, a comentarios sobre la charla. Entiendo que a lo mejor ha habido cosas que no han quedado suficientemente aclaradas y podemos tener el tiempo para que me preguntéis. Muchas gracias y nada. Y ahora comentamos lo que necesitéis.